Hola, muy buenas tardes, amigos de Cerebro Político TV. Pues estamos aquí como todos los días lunes en punto de las 16 horas, listos para conversar con ustedes los acontecimientos más relevantes de la política de este país. Así que, bueno, pues nos da muchísimo gusto estar encontrándonos nuevamente con ustedes. Hoy tenemos 3 temas muy interesantes que vamos a conversar, a detallar, vamos a poder reflexionar al respecto. Pero antes que nada, les queremos solicitar que sean tan gentiles de darle like, de suscribirse al canal y compartirnos en sus redes sociales. Ya saben que todo esto es gratuito y con este simple hecho de darle like y suscribirse al canal y compartirnos, nos apoyarían mucho para que la comunidad de Cerebro Político TV cada día tenga más presencia en las redes sociales. Así que ojalá nos puedan apoyar con esto. Esperemos a ver si en algún momento nuestra queridísima compañera y coconductora, la doctora Carla Vázquez, se conecta con nosotros, pero mientras tanto, pues vamos a iniciar con el primer tema que tenemos el día de hoy para ustedes, un análisis de una vivencia personal que acabo de tener el pasado viernes, que lo voy a compartir con ustedes, y que tiene que ver con este programa de las utopías de Clara Brugada. Y bueno, pusimos como título al programa La utopía de las utopías de Clara Brugada. Y miren, esta fotografía que están viendo ustedes es una fotografía que tomé porque estuve en el Parque Álamos, en la colonia Álamos, en la demarcación Benito Juárez. ¿Cuál es el motivo de precisamente esta fotografía? Les comento que en la zona de ahí de la colonia Álamos empezaron a poner la gente de Morena y del gobierno de la Ciudad de México propaganda invitando a las personas a asistir a una reunión informativa acerca de la utopía que quieren construir en lo que antes era el terreno de la SCOP, en Xola y el Eje Central, donde en algún momento tuvo residencia la Secretaría de Telecomunicaciones. Es una zona, pues, con muchos años de existencia en la Ciudad de México, pero que lamentablemente con el sismo del 2017 quedó afectada y se tuvieron que derruir ya varios de los edificios que conformaban esta pequeña conglomeración de oficinas de lo que era la extinta Secretaría de Comunicaciones, bueno, en esa zona. Es un terreno bastante amplio, un terreno que además estos edificios conservan grandes murales, que pues, obviamente son un patrimonio nacional, y que antes de derruirlos, pues trataron de rescatar los más que se pudieron. Entonces, no han decidido hasta la fecha qué van a hacer con el predio de manera oficial. Se sabe que la intención es construir precisamente un museo donde se puedan ver todos estos murales con todo este rescate. Esto le correspondería a la Secretaría de Cultura y, bueno, al gobierno de la Ciudad de México en general. Pero ahora Clara Brugada, bueno, es un predio que tiene obviamente una connotación de carácter federal. No es un terreno que le corresponda a la Ciudad de México, sino a la federación. Pero como son el mismo gobierno, el que gobierna a nivel federal y a nivel local, lo que pretende Clara Brugada es construir una utopía ahí. ¿Qué son las utopías? Bueno, pues las utopías son espacios, dice Clara Brugada, que esta presentación en la que nos hicieron ahí los trabajadores de obras y de participación ciudadana, nos dicen que son espacios de recuperación pública para que pues, la población tenga acceso a una serie de servicios diversos, de carácter deportivo, de carácter cultural, de carácter, en este caso también de salud. Son 7, 8 ejes los que integran estas utopías en esta visión del bienestar social. Hay 16 utopías ya construidas en Iztapalapa y ahora, con la llegada de Clara Brugada a la Ciudad de México, amenazó
que iban a construir cuando menos una en cada demarcación. Ya hicieron la presentación en varios lugares y en uno donde la gente se opuso de manera muy fuerte fue en Xochimilco, porque querían tomar el espacio del Deportivo Xochimilco para convertirlo en una utopía. Estas utopías que nos presentaron, les platico un poco la dinámica. Bueno, cuando llegué ahí al Parque Álamos, pues estaba prácticamente 3, 4 personas y yo, y ya era la hora que habían convocado, y en un abrir y cerrar de ojos llegaron ahí pues, un buen de personas ahí a este espacio. Y después ya me di cuenta que era gente del partido, de Morena, ¿no? Que es la forma como operan regularmente los partidos políticos y en este caso el gobierno, ¿no? Que es llegar ahí en ese momento para pues, acaparar la reunión y sacar los acuerdos de la supuesta asamblea ciudadana, ¿no? Pero es una asamblea ciudadana partidista. Y no solamente Morena, también lo hace el PAN o lo hace el PRI. Eso no me asusta. Cuando llegué, platiqué con la gente de Participación Ciudadana y les pregunté, como no había nadie, les pregunté de cuál iba a ser la forma de operar la reunión. Me dijeron que era de carácter informativo y le dije, bueno, pero pues si nada más de carácter informativo, pues la idea sería de que pudiéramos participar. La gente de ahí se puso un poquito ruda, porque pues yo les dije que estaba con una reflexión profunda respecto a lo que son las utopías y les explicaba del por qué, y que ahorita les voy a decir, y en ese momento se pusieron medios complicados los compañeros de ahí de Participación Ciudadana. Pero bueno, ya me quedé, y en ese momento la presentación la hicieron Milka Vázquez, de la Secretaría de Obras, Emma Cervantes, Nancy González y Rebeca Hernández, todas de la Secretaría de Obras, y por la gente de Participación Ciudadana, Diego Vargas. Entonces, ya empezaron a explicar en una presentación diciendo que eran las utopías, lo que les acabo de comentar, que tienen varios ejes, es un recinto donde en automático pues, se congregan todos estos servicios y con una visión de bienestar social y que es para la apropiación de la gente y todo esto. Y eso pues teóricamente me parece muy bien, que fue lo que les dije. Creen que están inventando el agua tibia. Bueno, primero este proyecto son proyectos que son copiados de Colombia, así como lo hicieron con en este caso con la transportación aérea, el cablebús, que también se lo copiaron a la gente de Medellín, pues también los programas sociales de esta naturaleza, de las utopías. Pero antes que las utopías, ya en México han existido otros programas, como los centros de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienen 75 años de estar funcionando. Empezaron como la Casa de la Asegurada, luego se convirtieron ya en los centros de seguridad social, en donde alberga también todo este tipo de actividades que pretenden las utopías llevar a cabo. Cuando empezó la reunión, hicieron la explicación y luego ya tomé yo la palabra, abrieron el micrófono y en ese momento yo les planteé, de manera resumida, en específico, les decía, pues, que está bien, teóricamente, este tipo de planteamientos, pero que se duplica o triplica las actividades que proponen las utopías con lo que está haciendo Pilares, otro programa de Claudia Sheinbaum, o lo que hacen las secretarías de Cultura, la Secretaría el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y así con la Secretaría de Salud, porque si en ese recinto van a llevar a cabo todas estas actividades, pues obviamente que forman parte de lo que hacen otros espacios, ¿no? Como las secretarías de aquí de la ciudad. Incluso, por ejemplo, hablan de que estas utopías van a tener para atención de nosotros los adultos mayores a gerontólogos, ¿no? Si no hay gerontólogos y geriatras en el sistema de salud, ya sea local o federal, para atendernos, pues imagínense esta parte ahí en estos centros de las utopías. Les pongo el ejemplo concreto de esto, porque lo que yo les decía, a ver, ustedes vienen y proponen generar una utopía en un espacio, primero que es federal, segundo,
que pues obviamente es un proyecto que en algún momento tendrán que empujar con el gobierno federal. No le veo el problema, pues porque son del mismo partido, pero que son elefantes blancos que luego se convierten porque cada uno de los gobiernos que llegan quieren darle su toque. Entonces, el PRI, el PAN, ahora Morena, siempre llegan y descalifican todo lo que hicieron los gobiernos anteriores y lejos de darle continuidad, y más cuando son del mismo partido, pues lo que quieren es decir borrón y cuenta nueva. Y entonces, por ejemplo, Pilares, que es el programa icónico en materia de uso de espacios públicos que implementó Claudia Sheinbaum, y si ustedes analizan lo que es Pilares y lo que son las utopías, son muy similares en el 80% de las actividades que proponen tanto uno como otro, sus objetivos y sus metas. Y yo les decía, es que el problema de la administración pública precisamente es eso. Y entonces, tú duplicas o triplicas las actividades y todo eso es con dinero del erario público. Y se crean, en ese momento, elefantes blancos que luego no hay manera de poderles meter las actividades, pues porque no hay docencia o porque no están los especialistas, y entonces se construye y nos puede costar, vamos, pues 10 pesos la instalación, pero luego el presupuesto operativo mensual, pues a lo mejor son 2 pesos mensuales, que luego ya no da el gobierno, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Y es así como de repente estas buenas intenciones o estas ideas absurdas, como lo queramos ver, pues florecen, pero luego se convierten en un problema para el cargo fiscal correspondiente. Y aquí en la Ciudad de México, pues conviven la Secretaría de Cultura, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, los centros de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, Pilares y ahora las utopías. Nada más les dije así 5 muy rápidamente, pero hay involucradas otras muchas instituciones con el mismo objetivo de dotarnos a los ciudadanos de programas, de proyectos, de acciones, de actividades en beneficio de lo que se le llama la cohesión comunitaria, y todo esto que pues en la verborrea pues nos van diciendo. Y entonces uno puede ir a Pilares por los aeróbicos, o el baile de salón, o el boxeo, o el fútbol, o actividades culturales como hacer escritura para adultos mayores, escribir su propia biografía, y hay un sinnúmero de actividades que están en Pilares, y también, obviamente, ahora ya están en las utopías, por lo que nos comentaron, pero también están en los centros de seguridad social del IMSS, pero también las hace la Secretaría de Cultura y también las hace el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Se hacen actividades de carácter preventivo en materia de salud y entonces nos dicen que van a dar atención médica gratuita y bla, 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 bla. Y es una dispersión de financiamiento increíble, increíble. Porque todos quieren decir, yo hice esto. Yo hice Pilares, ahora yo hice las utopías, yo hice los centros de seguridad social, ¿no? Y resulta ser, con conocimiento de causa que tengo de cada una de las cosas que le estoy comentando, de cómo funcionan, que por ejemplo en Pilares, la gente ya lleva trabajando 6, 7 años a través de contratos que ni siquiera duran un año para evitar que puedan acumular la antigüedad. Y entonces los contratan por 10, 11 meses, no generan antigüedad, se habla como un programa para no vincularlo a un proceso de carácter laboral donde tengan en ese momento la posibilidad de demandar y entonces poder ir por una plaza, exigir una plaza de acuerdo a su categoría, y sus derechos laborales no existen porque no hay prestaciones sociales que tanto defiende, en este caso, la izquierda, ¿no? Y con las cuales yo estoy de acuerdo, pero ni siquiera a sus propios trabajadores de Pilares les dotan de esto. Y seguramente eso pasa lo mismo en las utopías. Y entonces esta verborrea del bienestar social, de la cohesión, del tejido social y todo esto, pues ni siquiera desde casa lo pueden llevar a cabo.
que fue yo lo que les explicaba, y yo nada más veía la carita de pues, todos los trabajadores del área de participación ciudadana, cómo asentían, porque dentro del grupo de ahí de trabajadores de participación ciudadana que estaban apoyando ahí la reunión, había varios adultos mayores. Y yo les decía, es que no es posible. A todas estas personas de los chalecos guindas, sus condiciones laborales son realmente muy malas, con muy malos salarios y sin prestaciones laborales. Y nada más asentían y asentían y asentían. Y todo esto que les acabo de explicar, pues no hay manera de defenderlo porque en la realidad lo vivimos todos los días los ciudadanos. Por ejemplo, en Benito Juárez, independientemente que son del PAN, pero también pasa en Cuauhtémoc, independientemente que sea de la coalición PRI-PRD-PAN, o que puede pasar en GAM, que es totalmente morenista. Si nos damos cuenta, los deportivos, las casas de cultura, están sin un mantenimiento permanente y no tienen docencia, no tienen plazas de docentes. Esa es una realidad. Entonces, ¿para qué vas abriendo espacios por todos lados si no tienes la capacidad para sufragar todos los gastos? Si en ese momento hay tanto interés de que prosperen este tipo de proyectos, en la Ciudad de México lo primero que tendría que hacerse es decir, a ver, Secretaría de Cultura, ¿qué tienes a tu cargo? No, pues tengo las casas de cultura, tengo las bibliotecas, lo que sea. Ok, te fortalezco a ti con el presupuesto, tú empuja las cosas, tú haz tus proyectos, tú haz los programas, no que luego le andan pidiendo personal a las secretarías para que apoyen las actividades o de pilares o de las utopías. O sea, es un verdadero desmadre. Y eso no hay manera de poder evitarlo. Les comentaba, en Benito Juárez, a 2 calles de donde se llevó a cabo la reunión, hay una biblioteca al ladito del Mercado Álamos. Una biblioteca bastante chiquita, pero está con bastantes buenas condiciones, y ahí se podrían llevar a cabo cualquier cantidad de actividades, pero no lo hacen porque no tienen presupuesto, porque no tienen docencia, porque tienen por ahí la contratación de 1 o 2 personas, que son las plazas que están adscritas ahí a la biblioteca. Unas 3, 4 calles adelante también está una casa de cultura que está en las mismas condiciones. Las alcaldías no tienen presupuesto, pero los que sí tienen presupuesto, que es el gobierno de la Ciudad de México, entonces pues se destina a hacer las cosas que ellos quieren, cuando esto mismo podría empezar a funcionar en lo que ya está construido. ¿Para qué construir más infraestructura si al rato vas a tener la misma problemática de no tener la docencia para poder llevar a cabo esto? Entonces, esa es la utopía de las utopías de Clara Brugada. Voy terminando este análisis, esta reflexión, porque después de la intervención, o bueno, durante la intervención, ya estaban pasando las hojas de registro. Entonces ya piden, yo me percaté que mandaron a una persona exprofeso de la gente que tenía las listas para que me pidiera mis datos, pues porque consideran que era una persona opositora a lo que estaban ellos proponiendo, lo cual no es cierto. Estoy explicando cuál fue la naturaleza de mi intervención. Y desde luego que en ese momento pues yo di mis datos como cualquier persona, pero había una lista paralela donde hablaban de los amigos de la utopía que van a intentan construir. O sea, nada para que nos demos cuenta cómo opera el mecanismo de Morena. Para toda la gente del partido que llevaron, que eran la mayoría, pues era el 90% de la gente que fue de ahí del partido, acarreados, literalmente acarreados, uno se da cuenta, pues eran una lista de los amigos de las utopías. Porque obviamente lo que les sucedió en Xochimilco, pues no quieren que se repita en todos lados. Y la situación no es de oponernos por oponernos, la reflexión es más profunda. Y que yo le decía, porque me quedé platicando con Diego Vargas, yo le decía, ojalá puedas platicar con tus jefes hacia arriba. Lo importante es que en algún momento alguien le diga a Clara Brugada y que les digan a todos los tomadores de decisiones que la gente no somos tonta, que nos damos cuenta del juego político, pero que finalmente son nuestros impuestos
y que no por tener este tipo de ocurrencias, y por tener este tipo de ocurrencias, la administración pública está fallida. Es algo muy importante. Miren, uno de los ejes conductores de todo lo que es la atención en materia de bienestar social para la reconstrucción de la cohesión social es que a partir de estas actividades y con las dádivas de las becas, se va a acabar problemas psicosociales como la delincuencia. Y yo le decía a Diego Vargas, esta ciudad lleva 28 años siendo gobernada por la izquierda. A partir del año 2000 empezaron las dádivas del gobierno en aquel momento del PRD con las becas. Bueno, todos estos años, los jóvenes que se supone ya fueron subsidiados, que las familias que ya fueron subsidiadas, que ya se llevaron a cabo todos estos programas sociales, la Ciudad de México debería ser el ejemplo de que la implementación de estas políticas públicas deberíamos de tener pues, prácticamente nula delincuencia. ¿Cuál es la situación real? Que muchos de los jóvenes que actualmente delinquen, ¿no? Incluso yo le decía a Diego Vargas, por ejemplo, que están en la Unión Tepito o en la Antiunión o cualquiera de las diferentes o de los diferentes grupos delictivos, pues son jóvenes que se supone que ya debimos de haber abatido a través de esto. Es decir, es un choro mareador que en realidad a través de esto se va a erradicar la parte delincuencial. Yo estoy de acuerdo desde el punto de vista psicosocial que se tienen que hacer estas intervenciones, sí, pero no con el argumento que nos quieren vender de que, no, con esto se va a acabar la delincuencia. No, no es cierto. No es cierto. Es una mentira. Es una falacia. Hasta el momento no nos han podido comprobar lo que la evidencia nos está diciendo. Todos los jóvenes delincuentes de actualmente han surgido, han nacido en la izquierda de la Ciudad de México. Ese es un hecho. Entonces, si realmente esto impactó a las familias, todas las intervenciones, ¿por qué tenemos estos niveles delincuenciales de jóvenes? Esa es la realidad. Y sí es muy importante que podamos entender que mientras los tomadores de decisión se sigan aferrando a este tipo de imposiciones, porque la reunión que se llevó a cabo no fue para poner la consulta de decir, oigan, pues está esta propuesta, ¿qué les parece? ¿Lo ven viable? ¿No lo ven viable? No, era para legitimar una toma de decisión que incluso gente que no era de Morena, gente vecinos, les dijeron, bueno, nos vienen a informar lo que ya van a hacer, cuál es el sentido de hacer una reunión de carácter informativo cuando ustedes esto lo van a imponer. Nos piden que digamos aquí qué actividades quieren que se lleven a cabo y nos acaban de presentar un modelo en donde están ya incluso diseñadas las actividades. O sea, no nos están preguntando si queremos albercas, si no queremos albercas, si queremos una cancha de fútbol, si no queremos una cancha de fútbol, si queremos un gimnasio, si no queremos un gimnasio, si queremos cuántos salones para las actividades culturales o qué actividades culturales se van a implementar. Eso no nos lo están diciendo porque, primero, no nos vienen y nos dicen, esta es el área, ¿no?, en materia de terreno que nos van a dar el gobierno federal. No nos están diciendo cuál es el prototipo arquitectónico que están visualizando. No nos están diciendo la parte más importante, cuánto va a costar, primero, en la construcción, y tampoco nos están diciendo que con base en esa construcción, cuánto nos va a costar operativamente. Yo le decía a Diego Vargas, ¿no?, de Participación Ciudadana, si ustedes ya tienen la experiencia de 16 utopías, pues lo primero que tendrían que decirnos es, a ver, de estas 16 utopías, la experiencia es que costó tanto su construcción, se está operando con tanto personal, hay tales actividades y el presupuesto mensual que tenemos es este. Y con esto estamos atendiendo a tantas personas. Eso sería un ejercicio realmente importante para que la gente, todos los ciudadanos, podamos decir, mira, sí es un proyecto viable. Pero no.
en realidad son imposiciones de políticas públicas que hacen los gobiernos y muchas veces que no tienen un sustento real, ni siquiera teóricamente, de lo que podría ser. Así que, pues ahí está, lo ponemos a su consideración este tema, lo viví en carne propia, nadie me lo dijo, porque yo lo experimenté, cómo opera, en este caso Morena, aquí en la Ciudad de México, para implementar, en este caso, las utopías de Clara Brugada. Toda la maquinaria operando, la del partido, la del gobierno, con todo el respeto que me merecen los funcionarios que se presentaron ahí, algunos bastante verdes en materia de administración pública, y bueno, pues es lo que tenemos, es lo que hay, esa es la realidad, y creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de lo que son los gobiernos. No importa incluso del PRI, del PAN, no importa. El gran problema es, insisto, que todos creen que están descubriendo el agua tibia. Así que bueno, lo dejamos ahí para su reflexión, para su análisis, con mucho gusto, cualquier comentario, ¿no? Y le vamos a dar seguimiento, vamos a estar al pendiente de en qué termina todo este proyecto aquí en la SCOP, entre lo que es la manzana que existe ahí entre Xola y el eje central.